Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es David Joaquín Delgado Hernández y fui coordinador de la maestría en análisis de decisiones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Estado de México. Voy a platicar un poco acerca de la elección México 2018. Lo primero es analizar un conjunto de datos que están reportados en el Banco de México, en el INEGI, en el Global Economic Report. Y con estos datos nosotros hicimos aquí en la universidad un modelo bayesiano en el cual tomamos en cuenta distintas variables. Por ejemplo, tomamos en cuenta el PIB per cápita, la paridad peso-dólar, la inflación, los CETES, índice nacional de precios al consumidor, etcétera, turismo, remesas, inversión extranjera, exportaciones y la competitividad. Vamos a hablar un poco de la competitividad. El World Economic Forum genera este reporte, aquí tenemos el de 2015-2016, en el cual se van midiendo 12 aspectos de un país. El primero son las instituciones, la infraestructura, el ambiente macroeconómico, la salud y la educación, el entrenamiento en la educación superior, etcétera. Son 12 los criterios. Lo que quiero puntualizar es que son criterios bien definidos que permiten jerarquizar a los países. Aquí tenemos la lista de los mejores países en aquel año. Está Suiza, Singapur, Estados Unidos, Alemania, Holanda, Japón, Hong Kong, Finlandia, Suecia y el Reino Unido. ¿En qué lugar estuvo México en ese año? Bueno, México se ocupó en la posición número 57. Ahora, aquí tengo datos más recientes, ya del reporte de 2018, donde nosotros podemos ver que ahora México ocupa el lugar 51. Si vemos la evolución del país, del año 2012 al 13 ocupó el lugar 53, luego cayó al lugar 55, llegó a tocar fondo en el 61, esto fue para 2014-15 y ha venido mejorando 57, 51, 51. Aquí podemos observar en los dos aspectos cómo México está mejor que Latinoamérica. Esta sombra en gris es Latinoamérica y el perfil en azul es México, y en varios aspectos estamos mejor. Por ejemplo, en tamaño de mercado, como somos 120 millones, pues estamos mejor que nuestros hermanos latinoamericanos. Bien, ahora, con el modelo bayesiano que les presentaba, hicimos unas correlaciones y identificamos que la competitividad, lo que se mide acá por el World Economic Forum, está muy relacionado con la inflación, con el nivel de desempleo y también con el balance fiscal. Es decir, que lo que gasta el gobierno sea menos que lo que ingresa. Entonces, para que tenga un saldo positivo. Entonces, con todo esto se pueden hacer análisis. Por ejemplo, aquí observamos que si tenemos un salario bajo, una inflación alta, el nivel de competitividad va a ser bajo, es decir, vamos a obtener lugares muy desfavorables. Por ejemplo, aquí el lugar 62, 63. Pero ¿qué pasa si tenemos un salario, pues digamos, un poquito mejor? La inflación está controlada, bueno, la competitividad pues va a mejorar, digamos, a niveles de la posición 30. Podemos observar también algunas gráficas que nos indican cómo ha ido evolucionando cuestiones como la deuda externa. La deuda externa ha crecido en términos absolutos. Si la comparamos con el PIB, entonces tendremos una medida más realista de cómo ha evolucionado la deuda externa, porque hay que ver qué tanto debemos de lo que producimos al interior del país. Lo mismo ocurre con el desempleo, ha venido a la baja, entonces en términos generales podemos decir que a lo largo de los sexenios se han tenido mejores oportunidades de empleo. ¿Y qué pasa también con la inversión extranjera directa? Ha incrementado. Hay un incremento notorio a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, que bueno, ahorita está en discusión y esperemos que salga positivo. Con toda esta información se hizo un ejercicio y se rescató el trabajo del ingeniero Manuel Aguirre, quien había jerarquizado a los presidentes desde el sexenio de Lázaro Cárdenas hasta la fecha. Y estos son los rankings. Aquí tenemos en orden a los presidentes. Podemos observar que Adolfo López Mateos ocupa el primer lugar. Él gobernó del 59 al 64. En segundo, Adolfo Ruiz Cortines. Lázaro Cárdenas, que fue quien expropió la industria petrolera, ocupa el tercer lugar. En cuarto lugar está el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, que fue quien sentó las bases de la economía que actualmente en 2018 estamos gozando aquí en México. Después viene Vicente Fox Quesada y Enrique Peña Nieto quedaría en el sexto lugar de 12.
después vendría Felipe Calderón Hinojosa, Miguel Alemán Valdés, etc. Los tres últimos son José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid Hurtado. Bueno, entonces, todo esto, ¿qué nos quiere decir? Ahorita vienen las elecciones en México, entonces se hizo un análisis de las tendencias de estadísticas de las encuestas que se han tenido y se analizó para López Obrador, para Anaya y para Mitt. Entonces se hizo una regresión y se encontró que la distribución que mejor se ajusta a los datos de López Obrador es una inversa gaussiana, lo mismo que para Anaya, y para el caso de Mitt es una de valores extremos. Esto, al graficarlo, podemos observar que en rojo tenemos a Mitt, que es el candidato del PRI, que tiene un promedio en las encuestas cercano al 20%, pero es muy frecuente que él saque estos valores del 20%. Anaya, que estaría en azul, está cercano al 30%, con cierta frecuencia, ¿verdad?, que está obteniendo estos valores. Y Andrés Manuel López Obrador, que es el de Morena, está teniendo porcentajes del 40%. Se hizo un ejercicio y si siguen estas tendencias, cuando ya empiece la campaña formal, entonces muy probablemente López Obrador se va a llevar la presidencia. Insisto, aún no empiezan las campañas, entonces todavía falta. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar de los candidatos? Bueno, hay que tomar en cuenta 4 aspectos. El perfil, es decir, qué estudios tienen, si cuentan con un posgrado, si hicieron algún tipo de estudio adicional, qué plan tienen para el país, cómo lo visualizan de aquí a 6 años, qué esperan de México de aquí al 2024, cuál es su ideología. Aquí es interesante ver que López Obrador, por ejemplo, tiene una ideología muy bien marcada que ha manifestado durante las 2 elecciones previas y en esta. Anaya ahí combinó el PRD con el PAN, esperemos que salga algo muy positivo de eso, ¿verdad? Que rescate lo mejor de ambas ideologías para generar una tercera que sea más fuerte. Y bueno, Mitt, que bueno, trabajó para el PAN y trabajó para el PRI en dos sexenios, pues tiene una ideología, pero se le asocia más a lo que tiene del PRI, ¿verdad? Y también muy importante ver qué equipo de trabajo. El presidente es quien toma las decisiones, pero sus asesores, las personas que están con él trabajando, son muy importantes. En suma, si vemos la evolución de México, ha tenido un desempeño pues positivo si lo comparamos con Latinoamérica, que podríamos estar mejor, es posible. No hemos crecido al ritmo que uno esperaría, pero no vamos por mal rumbo. Hay estudios que dicen que de aquí al 2030, 2040, México va a ser una de las 10 o 15 potencias más grandes del mundo en todos los sentidos. Entonces hay que tomar una buena decisión, vamos a seguir haciendo videos y ya que estén las campañas, ver los debates entre candidatos para que se elija al mejor. Muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos un resumen de los análisis que hicimos para llegar a estas conclusiones, pero bueno, Enrique Peña Nieto, digamos, ha tenido un desempeño medio, no ha sido ni el peor presidente, tampoco podemos decir que ha sido el mejor, pero digamos que ha tenido un desempeño satisfactorio. Muchas gracias.